El jinete sin cabeza. La niebla descendía sobre el valle como una mano de tiza que borraba el mundo. Era octubre y Sleepy Hollow respiraba su estación más oscura. Las hojas caían en torbellinos dorados, pero entre los troncos desnudos del bosque, el viento parecía arrastrar susurros, nombres apenas recordados, maldiciones y un relincho que cortaba el aire como una cuchilla. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Cuando el reloj de la iglesia tocaba la medianoche, algo cabalgaba entre las sombras. 200 años después de que Ichabod Crane desapareciera en aquel camino, Sleepy Hollow había cambiado. O al menos eso creían. Había una cafetería donde antes estaba el molino, un museo dedicado a la leyenda, y en Halloween, cientos de turistas se disfrazaban del jinete sin cabeza. Las calles olían a calabaza y nostalgia, pero bajo las luces naranjas y las risas persistía un silencio que ningún progreso podía enterrar. Lena Crane, una joven historiadora de Nueva York, llegó al pueblo un jueves nublado. Era descendiente lejana de Ichabod, o eso decía el árbol genealógico que guardaba su abuela, y había recibido una carta del museo local para revisar una colección recién descubierta, el diario del maestro desaparecido. El hallazgo era histórico. Si el diario era auténtico, podría aclarar si Ichabod había huido, sido asesinado, o si la leyenda del jinete era algo más que superstición. Pero desde que Lena cruzó el viejo puente de piedra, el aire cambió. «Bienvenida al hueco del sueño», dijo el taxista con una risa incómoda. «No se quede sola después del anochecer, señorita Crane. Aquí los muertos todavía cabalgan». El museo era una casa colonial de tejas negras, con ventanas estrechas como ojos cansados. El conservador, un hombre delgado llamado Mr. Van Brunt, descendiente directo del mismísimo Brom Bones, la recibió con un apretón de manos frío. «Encontramos esto en un desván tras una pared falsa», dijo. «Creímos que era una falsificación, pero la tinta, el papel, todo apunta a 1799. El diario era pequeño, cubierto de cuero curtido. Las primeras páginas estaban arrugadas por la humedad, pero las últimas conservaban trazos firmes, apurados, como si su autor hubiese escrito con miedo». Lena comenzó a leer. «El jinete no es un espectro cualquiera. He visto su fuego desde el bosque y sé que no busca venganza, sino reposo. Pero su cabeza fue robada, no por el azar de la guerra, sino por manos codiciosas. Mientras no la encuentre, cabalgará eternamente». En el margen, una nota en caligrafía distinta decía: «El cuerpo está enterrado bajo el puente, el alma en los sueños del valle». Lena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Al mirar por la ventana, vio el bosque espeso al otro lado del río, inmóvil, como si escuchara. Esa noche, incapaz de dormir, Lena decidió caminar hasta el puente de los suspiros, el mismo por donde Ichabod desapareció. El pueblo dormía bajo una luna pálida, y los faroles del camino parecían temblar con cada ráfaga de viento. A mitad del puente oyó el primer relincho. Le siguió el sonido de cascos, lentos, pesados, como si algo invisible cruzara el río. Lena giró, y por un instante creyó ver una figura a caballo, negra contra la bruma, con una calabaza encendida entre las manos. Pero al parpadear, la visión se desvaneció. Solo el eco del agua y el olor a hierro en el aire. De vuelta en la posada, encontró su maleta abierta y el diario sobre la cama. La última página, que ella juraría haber leído en blanco, tenía ahora una frase escrita con tinta fresca. «No busques su cabeza, Crane, ya te está buscando a ti». Durante los días siguientes, Lena se sumergió en los archivos del museo. Descubrió que, tras la Guerra de Independencia, Sleepy Hollow había sido un enclave de mercenarios alemanes. Uno de ellos, Hendrik Hessian, fue decapitado por una bala de cañón durante la batalla cercana al río.
Los aldeanos, incapaces de enterrarlo en suelo sagrado por ser extranjero, lo sepultaron en secreto bajo un roble en el bosque. Desde entonces, decían, su espíritu buscaba su cabeza perdida, montando un caballo negro que ardía en llamas. Pero Lena halló algo más inquietante. Un registro del año 1820 mencionaba que los Van Brunt, la familia de Brom Bones, poseían un cráneo con inscripción alemana, guardado como reliquia familiar. El mismo nombre aparecía en una carta sin fecha. Quien tenga la cabeza, controla al jinete. Mr. Van Brunt, el curador, siempre había evitado hablar de su linaje. Aquella tarde, mientras Lena clasificaba documentos, lo vio observándola desde la puerta. «Ha leído demasiado, señorita Crane», dijo con una sonrisa tensa. «Algunas historias duermen mejor sin testigos». Y cerró el diario lentamente. La noche siguiente, Sleepy Hollow celebró su tradicional desfile de Halloween. Carros con calabazas, niños disfrazados y un jinete sin cabeza de utilería encabezando la procesión. Lena intentó disfrutar del ambiente, pero algo en la multitud le heló la sangre. Mr. Van Brunt vestía un uniforme antiguo de húsar, idéntico al del espectro, y en su mano derecha llevaba una calabaza tallada con el símbolo grabado del diario. Cuando las luces del desfile se apagaron momentáneamente, un grito rompió el bullicio. El caballo se desbocó, la multitud retrocedió, y entre el caos, Lena juró ver cómo la calabaza ardía con fuego real, iluminando un rostro sin cabeza que giraba hacia ella. Corrió hacia el bosque, siguiendo el sendero del río. Las hojas se arremolinaban a su paso, y el sonido de cascos resonaba cada vez más cerca. Cuando cruzó el puente, el aire se volvió gélido. La niebla tomó forma humana. El jinete emergió de entre los árboles, armadura ennegrecida, sable al cinto, una sombra donde debía estar su rostro. De su pecho emanaba un humo azul que olía a pólvora y tumba. Lena levantó el diario, temblando. «Toma lo que buscas», gritó. Pero el espectro no se detuvo. El caballo se alzó sobre sus patas traseras y el grito metálico del jinete se mezcló con el rugido del viento. Despertó al amanecer, tendida junto al río. No recordaba cómo había sobrevivido, pero el diario estaba abierto a una nueva página. La tinta aún húmeda decía: «El vínculo ha sido sellado. Sangre de Crane, deuda pagada. El valle dormirá hasta que la codicia despierte otra vez». El pueblo halló el caballo de desfile sin jinete y a Mr. Van Brunt desaparecido. Los lugareños dijeron que había huido, como Ichabod Crane en su tiempo. Otros juraron verlo cabalgar hacia el norte con una calabaza ardiendo entre las manos. Lena dejó Sleepy Hollow al día siguiente, pero al mirar por el retrovisor creyó ver una silueta en el borde del bosque, inmóvil, vigilante. En su maleta el diario permanecía cerrado, salvo por un detalle. El cuero estaba caliente, como si algo dentro aún respirara. Años después, un nuevo curador llegó al museo. Entre las piezas heredadas encontró el diario de Ichabod Crane, ahora acompañado de otro más moderno, sin firma. Ambos fueron sellados en vitrinas separadas, pero cada noche las cámaras de seguridad mostraban lo mismo, las páginas moviéndose solas, como si el viento las ojeara. Nadie en Sleepy Hollow habla ya del jinete sin cabeza. Pero cuando el otoño llega y el río se cubre de neblina, los niños escuchan algo en el bosque, un galope lejano, el crujir de ramas y el murmullo de una voz que dice: «No temas a la oscuridad, témele a quien la recuerda». Si te gustó esta leyenda, suscríbete, dale like y usa la campanita para más actualizaciones. Tu aporte es muy importante para hacer crecer este canal.